Hola semilla estelar, gracias por estar aquí. En el vídeo de hoy y siguiendo con el tema de Jesús de Nazaret, Esbaru expande un poco más y nos habla de Arsione, Cleopatra, María Magdalena y mucho más. Os recomiendo los canales de Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Ahí encontrarás mucha información ampliada de dos razas extraterrestres, la tahitiana y la esbaruniana. Información del 2020. Espero disfrutes del vídeo. Comenzamos. Esbaru. Lo que sucede es que se toma como parte de lo étnico de la zona, pero como otros historiadores saben, las líneas reales de Egipto provienen de Irlanda y de fuera del planeta. Corría el año 46 o 47 a.C. Las fuerzas romanas al mando de Julio César habían tomado casi toda la zona costera del Mediterráneo del Este. Solo quedaba Egipto como país soberano y estaba en negociaciones para su rendición, aunque aún había lugares o posturas dentro de Egipto que se resistían a la invasión romana. Había dos posturas entre los círculos de poder de Egipto. Una postura era la cooperación total con Roma con o por promesas de mantener su poder, lado de Cleopatra. La otra era la resistencia ante el invasor y organizar a la población en general a luchar en contra de Roma, lado de Arsione. La historia humana dice que eran hermanas. Hermanos, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Hermanas, Arsione IV, Berenice IV de Egipto, según la historia oficial. Al morir el rey, mal llamado faraón, Ptolomeo XII, le dejó el reino a su hijo mayor Ptolomeo XIII. Y como solo era un niño de unos 11 años de edad, también por partes iguales le dejó el poder a su hija mayor, Cleopatra, que contaba con 18 años de edad. Como era costumbre, ambos fueron casados, pero Ptolomeo XIII estaba de acuerdo con la postura de su hermana Arsione de no cooperación con los romanos, basándose en que era la voluntad general del pueblo egipcio. Cleopatra no estaba de acuerdo y como ella era mayor que Ptolomeo XIII, era la que realmente estaba en el poder. Para ese entonces, los romanos ya no tenían una base en las afueras de Alejandría y como estaban en preparativos para una invasión mayor, estaban en grandes números y bajo el mando de Julio César mismo. En sí, Ptolomeo y Cleopatra acabaron riendo y Arsione y Ptolomeo XIII la expulsaron de Egipto, bajo Nilo con sus guardias. Esto fue un grave error, porque poco después, solo en unas semanas, Cleopatra regresaba para infiltrarse de nuevo en el Palacio Real. Al irse Cleopatra, había empezado las negociaciones con Julio César de parte de Ptolomeo XIII y de Arsione, y Julio César se encontraba como huésped en el Palacio Real. Infiltración de Cleopatra en el Palacio Real. Según el historiador romano Plutarco, dice: Cleopatra entró en Alejandría en un pequeño bote de remos y arribó justo junto al palacio, justo al anochecer, y por su pequeño tamaño fue capaz de entrar en él, sin ser detectada. Se envolvió a sí misma en una cobija gruesa, amarrada con una cuerda gruesa, y sus cómplices la llevaron cargándola dentro de eso a las habitaciones de César. Entonces, ya dentro del cuarto de César, ella sale de su envoltura y entra en la cama de Julio, lista para rebelarse ante él, justo en el momento que tendría el mayor impacto. Esto indica la voluntad de Cleopatra, que era capaz de hacer cualquier cosa para alcanzar sus propósitos. El César tenía 52 años y Cleopatra solo 22 años. Esto se considera un acto calculado de alta traición a su familia real y a Egipto. Ella se desarregló el cabello,
se desgarró sus ropajes y se corrió el maquillaje para parecer que había llorado. Una escena de teatro para manipular a Julio César. Pero ella solo lo calculaba todo y no había llorado ni una sola lágrima. Y con esta apariencia le pidió: «Oh poderoso César, me han destituido de mi derecho de nacimiento como reina de Egipto, y viviré en el destierro por toda la eternidad, a menos de que tú, oh César, me devuelvas mi destino que es mío por derecho, y por lo tanto, yo, una reina, te lo suplico y me pongo a tus pies». Cleopatra pasó la noche entera con el César, pero a la mañana siguiente Ptolomeo XII mismo lo encontró y la vio ahí con él. Y el niño, que ya era mandatario y sabía cómo serlo, tiró su diadema y salió corriendo gritando que Cleopatra lo había traicionado, y con ello había dado una puñalada por la espalda a todo Egipto. Con esto Ptolomeo XIII convocó a las armas y Julio César a las suyas, y comenzó una grande y sangrienta batalla. Las fuerzas del César irrumpieron en el palacio y tomaron como rehenes a Arsione y a Ptolomeo XIII. El César mismo tenía agarrado a Ptolomeo XIII del brazo y solo era un niño, y lo llevó arrastrando fuera. Mientras tanto, en el puerto, los soldados romanos atacaron y prendieron fuego a los barcos egipcios, y con ello también se incendió el resto de la ciudad de Alejandría. Entonces los soldados egipcios dejaron de combatir a los romanos para ir a intentar apagar las llamas y salvar la ciudad. Las fuerzas romanas entonces fueron a tomar el gran faro de Alejandría, Faros, porque quien controlaba la isla en donde estaba controlaba todo el tráfico marítimo que entraba y salía del puerto de Alejandría. Tomaron el control del gran faro de 100 metros de alto, una de las llamadas maravillas del mundo antiguo y emblema real de la familia de Cleopatra. Arsione logró escapar de sus cuidadores romanos y, saltando por una ventana al Nilo, nadó y se alejó de ellos, e inmediatamente logró contactar con los líderes o los generales egipcios, que estaban haciendo todo lo posible para enfrentarse a las legiones romanas y al mismo tiempo salvar a la ciudad de las llamas. En este momento, los generales y la población en contra de Roma, esa misma noche, proclamaron a Arsione como su reina, como la que los guiaría y llevaría en contra de Roma. En ese momento, los romanos habían puesto su base de operaciones en la isla de Faros y estaban bajo una falsa confianza en su habilidad militar y gravemente subestimaron la capacidad militar de los egipcios. Se organizó un contraataque y fue devastador, porque estaban básicamente atrapados ahí los romanos. El mismo Julio César tuvo que salir nadando para salvar su vida hacia uno de los barcos, el más cercano. El gran Julio César había sido derrotado por Arsione, que solo contaba con 16 años, pero no duró mucho eso. Durante la trifulca, el joven Ptolomeo XIII intentó escapar de los romanos nadando, pero cargado de sus adornos de oro reales, no pudo flotar y se ahogó en el intento. Cleopatra logró deshacerse de su primer rival para el trono de egipcio sin tener que hacer nada. Cleopatra en ese momento se encontraba ya en uno de los barcos de guerra romanos junto con Julio César. Pocos días después, el César trajo refuerzos desde Siria, legiones romanas de combate y de élite. Contraatacaron al Palacio Real en Alejandría y tomaron el control. Pero los romanos no invadieron Egipto, se lo dieron a Cleopatra, proclamándola reina indiscutible y por tradición debería casarse con su hermano menor Ptolomeo XIV, que solo era un niño pequeño. Arrestaron a Arsione y fue puesta en un calabozo del mismo palacio y puso 2 guardias ahí. Julio César dio instrucciones para que se la llevaran a Roma cuanto antes. Cleopatra aseguraba que era la reencarnación de la diosa Istar y usaba esto para ganarse el respeto del pueblo egipcio. Pero también al mismo tiempo Arsione
aseguraba ser la reencarnación de la misma Istar, ocasionando confusión y escepticismo en los egipcios hacia ambos lados. Pero como era Cleopatra la que estaba en el poder, comenzaron a verla como Istar. Es aquí en donde nace el concepto de la Istar negra y la Istar blanca. Usando un truco de la época, los sirvientes leales a Arsione, por la noche, lograron llegar a la pequeña ventana del calabozo por fuera y vertieron ácido en las bases de los barrotes. Usando una barreta, lograron romper algunos y doblar otros, lo suficiente para que Arsione, que era pequeña de tamaño y delgada, lograra pasar a través del pequeño orificio que previamente habían limpiado del ácido usando agua del Nilo y unas frazadas de tela. De ahí la movieron a un pequeño bote de remos y en la oscuridad de la noche atravesaron el Nilo a una pequeña caravana que guardaba. Caravana con carreta suministrada por la resistencia en contra de los romanos. De ahí, escondida y vestida de campesina, Arsione fue llevada a Palestina, a la pequeña ciudad de Magdalena, en la costa occidental del Mar de Galilea. En Magdalena fue contactada allí por miembros de la resistencia en contra de la ocupación romana. Muchos ya sabían que se había escapado Arsione de los romanos unas semanas antes, sabiendo quién era ella. No tardó en comenzar a dar opiniones y a instigar a los líderes palestinos y judíos y a darles ideas de cómo combatir a los romanos, volviéndose estratega militar en contra de los romanos e introduciendo conceptos de guerrilla y combate simétrico. Al mismo tiempo, y como era su naturaleza, comenzó a dar sus enseñanzas acerca de la conciencia y de cómo funciona el universo y cómo tratar a las personas, y poco a poco ganó popularidad en la zona, aún sin quererlo. Sin embargo, para poder ser escuchada ante cierta clase de gente de masas, no lo podía hacer como mujer, así que usó un amigo cercano que había llegado a buscarla solo unas semanas atrás. Se le conoce como o con el nombre de Azazel. Ella le daba a él sus enseñanzas y él las decía como suyas, porque lo escucharían por ser hombre. Así siguieron por unos 2 años, más o menos en paz, siempre esquivando las legiones romanas y sus pesquisas en contra de los rebeldes y sus cabecillas. Pero se llegó al punto en el que ya era evidente quién y de quién llegaban las órdenes y las instrucciones de guerrilla en contra de las fuerzas de ocupación. Y tampoco faltó quien el que traicionara y les dijera a los romanos que Arsione estaba escondida en el área de Galilea. Mandaron a arrestar a Arsione, pero de nuevo la ayudaron a escapar y por mar, partiendo del puerto ahora llamado Haifa. En barco comenzó su retirada de Palestina con la intención de llegar a Irlanda y Escocia para estar bajo la protección de los druidas y de los celtas y de su resistencia en contra de los romanos. Azazel se quedó atrás para cubrir la retirada con la intención de escapar también en otro barco, pero también lo habían acusado de lo mismo, de instigador de masas, y fue arrestado y lo colgaron de un árbol. Arsione continuó por barco hasta llegar a la isla de Malta, en donde atracaron por provisiones y donde se le dio a conocer que los romanos habían cercado el estrecho de Gibraltar para evitar su huida, ya que Cleopatra sabía de sus intenciones de llegar a Irlanda y Escocia. Entonces, en Malta, se pensó en un nuevo plan que era llegar a la costa sur de Francia y con la ayuda de los galos y de la resistencia francesa en contra de Roma, atravesar por tierra Francia y llegar al Canal de la Mancha, donde se embarcaría de nuevo a Gran Bretaña y de ahí a Escocia e Irlanda. 2 semanas y media más tarde, el pequeño barco llegaba a las costas de Francia, justo al sur de Montpellier, en donde contactó con la resistencia francesa y aceptaron a ayudarla a atravesar Francia por tierra. Pero poco después, en el área de Carcassonne, Francia, fueron interceptados y seguidos por una patrulla romana. Es muy posible que se sabía que se trataba de Arsione, dada la cantidad de recursos que los romanos emplearon para intentar arrestarla, y fueron forzados ella y sus conocidos a moverse hacia el sur y buscar refugio en el área de los montes cátaros de Francia, en donde permaneció por el espacio de casi 1 año, al cabo del cual comenzó de nuevo su viaje para atravesar Francia.
Solo unos días más tarde, en el área de donde hoy se encuentra el castillo de Montsegur, fueron alcanzados por caballería romana y Arsione fue arrestada y encadenada, y en los siguientes días fue llevada en una jaula hasta la ciudad de Roma, en donde Julio César la recibió como un trofeo de guerra. Julio César la condenó a morir en el Coliseo, a ser devorada por las fieras. Fue encerrada en el Coliseo mismo mientras preparaban el gran evento. Construyeron una enorme réplica del faro de Alejandría que se tomaba como emblema de la familia real de Egipto y de Arsione en particular, dada la victoria en contra de Roma unos años atrás. Quemarían el gran faro, mientras que Arsione se la comerían las fieras abajo, y se ponía por toda Roma publicidad del gran evento y de que el gran Julio César tenía en su poder una princesa reina egipcia, la misma que osó insultarlo a él y a la gran Roma. El día del evento, el Coliseo, que no es el mismo de hoy en día, sino uno anterior, pues el famoso fue construido por los Flavianos, había varios coliseos como se sabe bien, se llenó por completo, con gran escándalo de gente para la gran fiesta. Le arreglaron el cabello a Arsione y la maquillaron a manera de reina egipcia. La desnudaron por completo y la desencadenaron. Fue puesta en una jaula grande en un carro tirado por caballos adornados. Como era de costumbre, parte del espectáculo era el ver cómo corría por su vida la víctima. Salió a la arena la carreta tirada por caballos escoltada por trompetas y prosiguió a dar vueltas a la arena para que todos vieran a la reina humillada. En el centro estaba la gran réplica del faro de Alejandría. La audiencia estaba en contra del sacrificio de la reina egipcia y abucheaban al César y le pedían que se le perdonara la vida. Entre la gran turba había un hombre de posición política de nombre Claudius Vespus, cercano a César, y le dijo que quería a Arsione como esclava personal y le ofreció a César un saco de oro como pago por Arsione. César solo se rió de la idea de Claudius Vespus y le dijo que él no necesitaba más oro, pero que se podía quedar con la egipcia si quería. Así es, tomó a la carreta con la jaula y Arsione dentro. Salió de la arena del Coliseo y Arsione fue llevada a la villa privada de Claudius Vespus. En la villa, Claudius Vespus trató a Arsione razonablemente bien al principio, dándole un cuarto grande para ella sola y todas las comodidades del lugar. Pero como era de esperarse, él esperaba usar a Arsione de esclava personal para su entretenimiento sexual. Pero a pesar de sus civilizados intentos por acercarse a ella, Arsione se negaba a acostarse con él. Al pasar solo unas 2 o 3 semanas, hubo una discusión en donde Vespus le ordenó a Arsione que se acostara con él. Y no una sola vez, sino ya para lo que ella era, esclava sexual. Y ella, al continuar negándose, Vespus ordenó que se la entregara a ella para el entretenimiento de los guardias y luego azotarla. Fue llevada a la villa de los guardias, en donde fue violada repetidamente, y al amanecer la azotaron hasta que su espalda sangrara. Bajo decreto del César, a través de Vespus, se ordenó exilar a Arsione a las provincias, a la ciudad romana de Efesus o Efesus. En aquel entonces era unas 10 veces más grande que Pompeya, en donde quedaría en resguardo de las fuerzas romanas. Se le impuso vivir bajo observación en el templo de Efesus, al cuidado de sus sacerdotes sin poder salir de ahí. Ahí Arsione pasó unos 2 o 3 meses a lo más, hasta que Cleopatra se enteró de que su hermana aún seguía con vida, la cual era un peligro para ella si regresaba, y porque sabía que era una instigadora de masas. Usando a su amante Marco Antonio, él ordenó a las fuerzas ir al templo y matarla. Una noche entraron al templo 8 soldados romanos, la sacaron de la cama arrastrándola del cabello. La cargaron entre varios al centro del templo, la sujetaron y la mataron con sus espadas. Ahí fue enterrada, en una pequeña tumba con forma de faro. Tumba octogonal o de 8 lados como la misma estructura del faro de Alejandría. Robert,
¿Allí está enterrada? ¿Alguien más lo sabe? Esbaru, la ciencia humana ya sabe que ahí yace Arsione. Nombre de María, equivalente a Virgo, como en la Virgen María, como en base a Istar, y Magdalena, porque se hacía querer pasar como de la ciudad de Magdalena. Nota, por lo que veo, a revisarse por ustedes si quieren, San Pablo el Apóstol es a quien se le atribuyen por lo menos la mayoría de las escrituras y los evangelios, pero es a quien Josefus ha colgado la excusa de que él es donde provienen tales escrituras. Por eso se dice que San Pedro es la figura más importante después de Jesús, o sea, en el cristianismo o para el cristianismo. Escuchen, María Magdalena, la que dicen que fue prostituta, típico del cabal el usar estas cosas para embarrar a las personas, fue Arsione misma. También se dice que fue esposa de Jesús, es que Jesús se relacionó con Azazel y María Magdalena por detrás le pasaba información. Pero eso ya es una alteración o deformación de los eventos históricos, el decir que era Jesús. Porque otra cosa importante es que en esa época, como ya he dicho antes, había muchos Mesías, muchos Cristos. Por ejemplo, el que Arsione haya comandado las fuerzas egipcias le dio la experiencia para guiar a los rebeldes judíos y palestinos con tácticas militares que luego se pueden volver a ver en la guerra de Vietnam. Esta experiencia, comandando las fuerzas egipcias que lograron expulsar a los romanos de Egipto, aunque sea por solo algunas semanas, vino también desde Meritén y Escota. Otro punto que es muy importante recalcar y dejar muy en claro, dejando de lado la característica no lineal del tiempo, siendo lineal solo desde el punto de vista de la percepción progresiva de la experiencia de vida de un individuo, estos eventos no coinciden enteramente, en su mayor parte sí, con lo que describen en las escrituras. Esto se debe a que Josefus y sus escribas modificaron todas las fechas para que coincidieran artificialmente dentro de sus agendas y sus escritos. La historia de Jesús no es más que una recopilación astrológica mezclada con el paganismo de la zona, como Osiris Istar, paganismo judaico, como Akenatén Moisés, paganismo gnóstico, enfocado al protojudaísmo antiguo, y una mezcla de anécdotas modificadas provenientes de las campañas militares de Titus. Sus enseñanzas son casi enteramente del estoicismo romano, promovido precisamente de los Flavios, Vespasiano y Titus. Esto es muy evidente en todo el enfoque prerromano de Jesús, no solamente con su darle al César lo que es del César, y sino que, en sí, en varios pasajes bíblicos, Jesús indica a sus seguidores que deben pagar sus impuestos a Roma. Esto es muy condenador, porque resulta que el no pagar los impuestos de parte del pueblo de Galilea y de los rebeldes palestinos y de toda la zona era precisamente que se negaban a pagar sus impuestos. María, que equivale a Istar como nombre, Magdalena, era una agitadora de masas con miras a promover la desobediencia civil y trabajaba a través de Azazel muchas veces, no siempre. Ahora, hoy en día, en la nueva era, se sigue promoviendo lo mismo, que los seres espirituales avanzados no luchan, solo dan la otra mejilla. Eso es estoicismo romano, aún hoy en día reflejado en la nueva era. No se puede ser avanzado espiritualmente cuando te están molestando continuamente y solo promueves que sigan molestándote. Sí, te debes defender. El que la gente nueva era no se defienda es más estoicismo romano, y es lo que el cabal quiere. Volver a usar esas fórmulas para calmar y controlar a las masas, especialmente a las llamadas despiertas. Josefus y sus escribas, precisamente con miras a embarrar y hacer menos la influencia subversiva de Arsione María Magdalena, por eso la pintan como prostituta, porque les ocasionó a los romanos muchos problemas al ser una de las cabecillas de la resistencia en la zona de Palestina. Solo se usó parte de la historia a conveniencia romana, mas con miras a desacreditar también a Arsione, que fue la única mujer en derrotar a Julio César militarmente.
la borraron de la historia y adoptaron a Cleopatra como símbolo y como icono, como Istar, la que adora el cabal, a la que hacen templos como de Notre Dame, porque ella les dio a Egipto, que el cabal quería desde tiempos atrás, desde la época de Nefertiti y Akenatón. Por eso hay una Istar blanca y una Istar negra. Solo se toma la positiva a Cleopatra, porque el cabal voltea todo como pasa con Enki y Enlil. Cleopatra es la buena, porque les sirvió a ellos, les entregó a Egipto. Arsione es la mala, porque luchó contra ellos. Como ya les he dicho, nosotras aquí, o yo en este caso, representamos el lado de Enlil, que siempre ponen como el malo, y Enki como el bueno, y ponen a Enki como Akenatón, Moisés, y luego como Jesús. Todo está de cabeza, recuerden, porque está narrado desde la perspectiva del cabal y el vencedor es quien escribe las historias, pero difieren de la realidad. Es que no pasa así, porque el cabal toman a la negra como Istar, porque le dan atributos místicos oscuros, saben que es la negra. Robert, ¿saben de la existencia de la blanca? Esvaru, sí lo saben, y lo saben desde aquel entonces. Yo soy la mala, la instigadora de masas desde siempre, la problemática, pero es decisión de cada quien qué ver y qué creer. Solo sé que muy adentro de mí está el luchar y nunca rendirme, ni siquiera en la muerte. El regresar como mala hierba a proteger quienes no se pueden defender a sí mismos. Solo sé que algo me mueve y sigo así, sigo instigando masas, sigo siendo la latosa. Promuevo el luchar, pero con táctica y a la defensiva, pero sí defenderse. Lo que conté de Arsione es la versión light para publicarse, porque podría yo entrar en detalle nauseabundo, pero sería imposible para la gente el entender cómo es que se saben tantos detalles. En sí, podríamos pasar meses solo subiendo vídeos de Arsione. Es que es un tema muy inmenso, y como he dicho ahí en lo que escribí hoy, solo es una parte pequeña. Bueno, Semilla, me ha parecido alucinante cómo al conocer la historia real va encajando las piezas del puzzle y todo va cobrando sentido. Conocer el pasado nos ayuda a entender muchas cosas que pasan hoy en día. Nos ocultan toda la historia real de la humanidad, porque no quieren que sepamos, porque no les conviene, porque acabaría su juego matriz artificial. Arsione fue muy valiente, fue una luchadora y una instigadora de masas, como lo son hoy en día todas las esvarus y las tegetianas, aunque esta vez diferente, más por debajo de la mesa, usando estrategias y con mucho cuidado. Pero como bien dice Esvaru, el regresar como mala hierba a proteger quienes no se pueden defender a sí mismos. Sigo instigando masas, sigo siendo la latosa. Wow, la verdad que saber esta historia me llegó muy profundo y las palabras de Esvaru contando detalles me hacía ir allí. Parece que lo estuviera viviendo. Y eso que solo ha contado pinceladas. Bueno, espero hayas disfrutado tanto como yo de esta historia. Ahora entiendo cada día más por qué las Esvarus han estado sin descanso ofreciendo conocimientos y empoderar a la humanidad. Ha vuelto, es la guerrera y como siempre ha hecho, viene para luchar, para darnos fuerza y su arma es el conocimiento. Agradecer tanto al equipo esvaruñano, al equipo tegetiano Robert y Gosia por esta labor tan inmensa que hacen cada día y cada año. Es lo mejor que me ha pasado. Y por eso hago estos vídeos, porque es mi forma de colaborar en esta maravillosa familia estelar. Es mi manera de agradecerlo. Gracias a todas las semillas que me escuchan. Gracias por apoyarme. Os mando un fuerte abrazo a todos. Seguimos adelante. Gracias, gracias y gracias.